Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra del Señor: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El día de hoy quiero hablarles sobre la oración dentro del aposento. Y dice este pasaje de la Escritura que cuando nosotros oremos, tenemos que buscar un lugar, apartar un tiempo para entrar en ese lugar y orar a Dios. Ahora, póngame atención en lo siguiente, porque nosotros muchas veces leemos estos pasajes muy rápido. Jesús le está hablando a un pueblo que está acostumbrado a rezar. La palabra rezar significa repetir. Hasta el día de hoy, los judíos tienen libritos de oración y hacen una oración. El sacerdote ora y el pueblo responde. El sacerdote dice algunas palabras y el pueblo responde otras. La siguiente manera de orar de ellos era que solo el sacerdote se parara en un lugar público y él comenzara a orar. Normalmente lo hacía en las esquinas. Comenzaba él a repetir una oración aprendida que había él estudiado, que ya se la sabía, era una oración enseñada, y él comenzaba a repetir esa oración. Y cuando los judíos pasaban por ahí, se detenían y le pedían al sacerdote que los pudiera bendecir. Esa es la manera como ellos están acostumbrados a orar. Y en este capítulo los discípulos le dicen a Jesús, parafraseando, le dicen: bueno, vemos que tú oras de manera diferente. Vemos que tú tienes una manera muy diferente a orar. Entonces te pedimos, Jesús, que nos enseñes a orar. Enséñanos a orar. Y los judíos estaban acostumbrados a hacer oraciones en grupo. Y Jesús les dice: cada uno de ustedes entre a su aposento y ahí ore. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si hasta hoy el lugar de la oración es la casa del Señor? Ustedes pueden ver el día de hoy videos en internet donde los judíos, cuando quieren orar, van a un muro que representa, o que es lo último que les queda del templo que tenían. Cuando habían fiestas en los judíos, ellos venían de ciudades lejanas hasta Jerusalén porque era el lugar de oración. Al templo se le llamaba la casa de oración. Y ellos no estaban acostumbrados a orar en sus casas. Y el Señor les dice: lo primero que tienen que hacer para orar de la manera que lo hago es tener un lugar apartado para que ustedes puedan ir a buscar de Dios. Y tienen que entrar a su aposento, tienen que cerrar la puerta y ahí comenzar a tener un tiempo de comunión con el Señor. Nuestras habitaciones son lugares donde hemos confesado nuestros más profundos secretos, donde hemos sufrido, donde hemos llorado, donde nos hemos quitado la máscara que le mostramos a todos los demás cuando nos preguntan cómo estamos. Muchas veces tú estás en tu habitación y ahí lloras. En ocasiones hasta te pones a hablar contigo mismo y dices: no puedo seguir así, ¿qué voy a hacer? Te pones a hablar contigo mismo y te dices: Jonathan, ¿hasta cuándo vas a hacer esto? ¿Hasta cuándo le vas a poner final a esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo débil en esta área y de estar viendo cómo las oportunidades y las bendiciones se te van? Y comienzas a hablar contigo mismo. Ahí es donde lloras, donde afuera de tu habitación te preguntan: ¿cómo estás? Y agarras aire y tratas de hacer una voz normal y dices: estoy bien. Pero adentro estás teniendo un tiempo donde estás derramando el dolor que cargas. Adentro de tu habitación no hay máscaras. Adentro de tu habitación no tienes que aparentarle a nadie. Por eso es el mejor lugar para tener comunión con Dios. Porque adentro de mi habitación
le voy a abrir al Señor mi mente, mi alma y mi espíritu. Y le voy a decir: Señor, aquí estoy, esto es lo que soy. Y esto es lo que necesito que tú me ayudes a cambiar. Este es el que soy, Señor. Necesitamos nosotros tener un espacio y un tiempo para Dios. La habitación también es el lugar donde hemos orado a Dios y donde le hemos dicho: Señor, ayúdame, porque ya no puedo solo. Ayúdame, por favor. Y el pasaje dice algo muy importante: ora a tu Padre las cosas secretas. Ora, dice, a tu Padre las cosas secretas. ¿Sabe cuál es una de las primeras cosas que aprendimos cuando somos adolescentes? A guardarnos los secretos y no contarle a nuestros padres. Y eso solo nos va a traer malas consecuencias y problemas graves. Y ahora Jesús les dice a ellos, porque nadie llamaba a Dios Padre, les dice: vayan a ese lugar, abran su mente, abran su alma, abran su espíritu y cuéntenle lo más secreto de ustedes a su Padre. Es una manera, por eso le vuelvo a repetir, completamente diferente de poder ver la enseñanza que Jesús les está dando. Le está diciendo: eso que tú haces hasta ahorita, solo repetir, ¿verdad?, oraciones, solo rezar, eso no es la manera correcta. Eso que tú haces de estar yendo y repetir y repetir y repetir y repetir, el mismo pasaje de Mateo 6 dice, no tiene ningún resultado. Y Jesús le dice: todo lo que le estoy enseñando, háganlo de esta manera. Jesús quiere que tú le puedas a Él mostrar lo secreto y Él te va a ayudar en público. Va a haber testimonio, evidencia de que tú estás siendo ayudado por Dios. Si tú vienes y te pones ahorita a llorar en público y a contar tus problemas en público, va a haber alguien que va a tener de ti empatía, de ti lástima, va a haber alguien que te va a dar una ayuda o algo, lo que tú quieras. Si dice amén conmigo. Pero dice la Biblia: ve a lo secreto y ahí en lo secreto dile al Señor. Y de repente aquellos que se enteraron de que tú estabas pasando por un problema de salud, de repente dicen: ¿y tú no eras el que estaba enfermo? ¿Tú no eras la que estaba enferma? ¿Qué te pasó? Dios me ayudó. Yo fui a lo secreto y oré a Él y le pedí a Él, y hoy estoy así porque Dios me ayudó. Va a haber evidencia y testimonio público. Lo que tenemos que hacer público tiene que ser el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios no va a publicar tu secreto, Dios va a publicar tu bendición. Dice: tú ora a Dios en lo secreto y Él te va a recompensar en público. ¿Qué es lo que Dios va a publicar? ¿Qué es lo que todos van a ver en ti? Que tú has sido bendecido por parte del Señor. Y van a decir: ¿por qué ahorita en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad?, en tu trabajo, en vez de despedirte, te están aumentando salario? ¿Por qué ahorita en estos tiempos tan difíciles muchos están cerrando negocios y tú estás prosperando? Porque fuiste a tu lugar secreto y ahí en ese lugar abriste tu alma al Señor, pusiste delante de Él tu vida y dice: dile al Señor tus secretos y el Señor te va a recompensar. ¿En qué, iglesia? En público. Escúchame bien, no es el deseo de Dios que tú pases vergüenzas en público, que ninguno de nosotros sea avergonzado en público. El deseo de Dios es bendecirnos en público. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Tenemos que darle el uso correcto, ¿verdad?, de la oración en el aposento. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Muchos ven la oración como un medio para buscar resultados. Escúcheme bien, por favor, esto. Muchos ven la oración como una manera, un medio para buscar
resultados. Y no es así. La oración es un medio para acercarse al Padre, para buscar a Dios. Jesús nos dice que la oración es para acercarnos al Padre, para que tú te puedas acercar a Dios. Tú ora, y cuando tú estás delante del Señor, el Señor ve lo que hay en tu corazón y te va a recompensar. El Señor ve lo más secreto de tu corazón y te va a recompensar. El Señor ve lo que no le has dicho a nadie, lo que guardas ahí en tu corazón. Y como dice aquí el Salmo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice busqué que el Señor quitara mis temores, dice busqué a Jehová y Él me oyó. Tuve un encuentro con Él. Y lo siguiente que Él hizo es quitar nuestros temores. Si dice amén conmigo. Puedes usar tu habitación para deprimirte si tú quieres. Puedes usar tu habitación para llorar todo lo que tú quieras. Puedes usar tu habitación para pecar. Puedes usar tu habitación para cosas que no agradan y no honran a Dios. O puedes usar tu habitación para buscar de Dios. Esa es una decisión que cada uno va a tomar. Esa es una decisión que tú vas a tomar. Tú puedes usar tu habitación para entretenerte aún también y así no pasar tiempo con Dios. O puedes usar tu habitación para buscar a Dios y decir: Señor, aquí estoy de rodillas, a la orilla, al pie de mi cama, o sentado en mi cama, o en alguna esquina. He preparado aquí un aposento, aquí hay una mesa, aquí hay una lámpara. He preparado este lugar, Señor, para ti. Hay una silla y he venido a buscarte. Hagamos un espacio para Dios. Si dice amén conmigo. Si hoy el Espíritu Santo te dice a ti, póngame atención en esto: he elegido tu casa para habitar en medio de ella. De toda tu casa, ¿cuál sería el lugar para el Espíritu Santo? No puedes venir y decirme todo. No. ¿Cuál sería el lugar? Piensa por favor ahorita en un momento de tu casa, en un momento de tu cuarto, del lugar donde tú vives, y visualiza cuál es el espacio que tú le darías a Él. Si ahorita te dice un familiar: voy a ir a vivir contigo, me voy a quedar unos días contigo, empiezas a ver, a decir: ¿a dónde lo vamos a acomodar? Porque es el mismo principio con el Espíritu de Dios. Debe de haber un lugar preparado para Él. Un lugar donde tú vas ahí y te encuentras con Él. Nuestra habitación no es el lugar para vivir esclavizados. Tu habitación no es un lugar para vivir triste. Tu habitación no debe de ser un lugar gris, oscuro. Tu habitación no debe de ser un lugar de depresión. Tu habitación no debe de ser un lugar donde fluye un río de lágrimas. Tu habitación no debe de ser un lugar donde te maldices a ti mismo y donde dices hasta malas palabras de ti y dices: ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo mejor es que me muera. Tu habitación no debe de ser un lugar para esclavizar tu alma. Debe de ser un lugar para que tú te puedas encontrar con Dios. Debe de ser un lugar donde el Señor te pueda ministrar a ti liberación, ministración y sanidad. Algo que cambie nuestra vida. Póngame atención a lo siguiente que le voy a enseñar y anótelo y grábelo en su corazón. No metas a Dalila a tu aposento. El libro de Jueces, capítulo 16, verso 9. Y ella tenía hombres acechando el aposento. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que está hablando del momento en el que Sansón y Dalila están en el aposento de ella. Y mire que el primer punto de este verso dice: ella tenía hombres acechando el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió las ataduras, los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Cuando usted busca el nombre, el significado del nombre de Dalila, me impresionó que significa duda.
y es lo peor que puedes meter a tu aposento. Voy a orar, pero no sé si Dios haga algo. Voy a orar, pero no estoy seguro. Voy a orar, pero de verdad me cuesta creer. Voy a orar, pero no sé. Voy a orar, pero me distraigo después del primer minuto. Voy a orar y lo primero que metes a tu habitación es la duda. Y dice la palabra que la duda rodeó el aposento donde estaba el hombre de Dios y que puso ataduras sobre sus manos, sobre sus pies. Pero si usted se da cuenta, hasta esta parte, porque conocemos la historia y sabemos que Sansón cometió el error, pero hasta esta parte, el secreto de Sansón era para Dios, no era para la duda. Y debemos de permanecer así. Lo intentó en diferentes ocasiones Dalila, en querer conocer los secretos que habían en Sansón. Y no lo logró. Al principio él pudo, ¿verdad?, guardar ese secreto. Nuestros secretos, iglesia, nuestros secretos deben de ser para Dios. Si tú eres un joven, una jovencita que le pide al Señor una pareja, no le digas al diablo: lo que venga es bueno, aunque no sea cristiano, yo después lo convierto. Pues ya ni modo, sé que está mal, pero pues tú sabes, Señor. No le cuentes ese secreto al diablo. Mejor díselo a Dios y dile: Señor, voy a esperar tu tiempo. Hay alguien que me habla, pero voy a esperar tu tiempo. Hay alguien que me gusta, pero voy a esperar tu tiempo. ¿Me motivan sus amenes? Si tú tienes algún secreto, cuéntaselo a Dios y no se lo reveles al diablo. No dejes entrar la duda a tu aposento, porque la duda va a llegar hasta nuestros puntos débiles, nos va a debilitar y va a hacer que el enemigo nos atrape. El aposento es un lugar, iglesia, el aposento es un lugar para lo sobrenatural. Y si le damos lugar a la duda, no agradaremos a nuestro Dios. Santiago capítulo 1 verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando ¿qué? Nada. Pastor, esto parece difícil, no lo dudes. Pastor, esto parece imposible, no lo dudes. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y a veces, si usted hace poquito memoria, así estás en tu habitación, caminando de un lado para otro y decir: si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Cuando debes decir: Señor, si tú me llevas a hacerlo en tu nombre, amén, así va a suceder. Y lo voy a creer, y voy a creerlo, y voy a permanecer en ello. Y no estás como una ola de un mar de un lado para otro, sino que estás parado en una convicción, creyendo de que Dios va a hacer un milagro. Y aunque parezca imposible y quiere entrar un momento, Dalila, a tu aposento, quiere entrar la duda, la tienes que reprender de tu mente. Porque es ahí el primer lugar donde la duda siempre va a llegar a nuestros pensamientos. Y si no pasa nada, y si no sucede como tú quieres, y si no sucede como lo estás planeando, y si no funciona de esta manera, y si todo te sale mal, y cuando tú dices: creo que sí puede todo salirme mal, le estás abriendo la puerta a la duda. Hay un don que se nos ha dado, y el aposento es el lugar donde vamos a tener comunión con lo que fortalece ese don, para que pueda el Señor llevarlo a cosas mayores. Sansón era un hombre que tenía un don de Dios, pero le dio lugar en el aposento a esta mujer que lo desvió en su corazón de Dios. No le des lugar a la duda. Los enemigos, dice este pasaje, que rodean nuestro aposento. Mientras tú estás adentro orando en tu habitación y tú estás poniendo todas tus peticiones y todas tus necesidades delante del Señor, tú no lo estás viendo, pero a tu alrededor hay espíritus que van a empezar a influir en tus pensamientos, que van a estar esperando una oportunidad donde tú te distraigas. Porque si hay algo muchas veces en la oración es la distracción. Y de repente cuando tú te distraes,
y tú empiezas a pensar en otras cosas que no estás orando, esa es la oportunidad para que el enemigo lance sus dardos a la mente. Cuando abres un espacio en tu mente, cuando abres un espacio en la oración que tú llevas, si tú eres un hombre o una mujer que logra permanecer en oración sin distraerte, no vas a tener tentaciones de dudar en lo que estás pidiendo cuando oras. Pero si tú cuando estás orando te distraes y empiezas a pensar en el trabajo, empiezas a pensar en las pendientes que tienes, en otras cosas, de repente viene la duda y te dice: lo que estás pidiendo no se va a poder. Lo que estás orando no se va a poder. Lo que tú estás orando es algo muy grande y quiero recordarte que tu realidad es esta pequeña. Lo que tú estás pidiendo es algo muy imposible y quiero recordarte que nadie en tu familia lo ha logrado. Y van a empezar a venir los enemigos que rodean los aposentos de oración. Cuando tú estás orando y tú dices: Señor, ahora sí quiero hacer un compromiso contigo y portarme bien y dejar todo lo malo atrás, van a empezar a rodearte los enemigos y a decirte: tú no vas a poder estar sin este pecado, tú lo necesitas para sentirte bien, tú lo necesitas para poder continuar, para poder avanzar. ¿Cómo vas a poder aliviar el estrés y la carga que tienes? Necesitas un poquito de este pecado. Van a estar los enemigos rodeando. Por eso no le tenemos que dar lugar. Sí, dice amén conmigo. Hay una cosa que tenemos que tener muy claro, y es que dentro del aposento no solo debe de haber ruido, sino también debe de haber silencio. Debe de haber silencio. Dentro del aposento se callan todas las voces que cargan y que preocupan mi alma. Todas las voces. Fuera del aposento, preocupaciones, cargas, pendientes, culpa, conciencia, todas esas voces al mismo tiempo te están hablando. Todas te hablan. Pero cuando tú apartas un tiempo y te vas a orar, hay un silencio primeramente de todas esas voces y déjate escucharlas. Déjate escuchar esa voz que te genera ansiedad, que te acelera el corazón, que te quita la respiración, que no puedes respirar, y cuando vas a orar puedes respirar de nuevo, porque se silencian todas esas voces y se vuelve más audible la voz de Dios. Si tú estás fuera del aposento y Dios te habla, te cuesta escucharlo. Como que sentí, pero como que no sé, como que no estoy seguro. Qué bonito se sintió, pero no me dejan de estar hablando las voces que cargan mi alma. Y cuando tú te metes a un tiempo a orar, por eso una y otra vez decimos: hermano, cierre sus ojos. Porque al cerrar los ojos evitamos que todo lo que está pasando aquí nos distraiga. Somos tan distraídos que si un niño pasa al lado de nosotros nos distrae. Si un niño se cae nos distrae. Si alguien llora abrimos los ojos y volteamos a ver quién está llorando. Si alguien hace ruido que ya llegó, abrimos los ojos y volteamos a ver quién llegó. Si algo sucede nos distraemos bien fácilmente. Y por eso nos cuesta oír muy clara la voz de Dios. Debemos de entrar al aposento y buscar ahí escuchar la voz de Dios. Dentro del aposento de oración se desactiva la voz del acusador. Nadie te puede acusar dentro de tu lugar de oración. Nadie te puede acusar. No hay voz del diablo que se escuche ahí. Escúcheme bien esto, que pude concluir hace varios días atrás leyendo de nuevo el libro de Job. Tomaba de ahí varias enseñanzas y una de ellas es esta: Dios no terminó diciendo lo que Satanás decía de Job. Satanás sí terminó diciendo lo que Dios decía de Job. Dios no terminó diciendo: tenía razón, ¿verdad? El diablo. Job me maldijo. Tenía razón el diablo. Job solo me seguía por lo que le daba, y cuando ya no lo tuvo se fue y me maldijo. Dios no terminó diciendo eso. Si dice amén conmigo. El diablo terminó diciendo lo que Dios decía de Job.
que cuando vengan pruebas y el diablo te acuse a ti delante de Dios y te diga, él es un inconstante, no hace un compromiso con nadie, no sabe comprometerse y no es responsable, no le des lugar a eso. ¿Me motivan sus amenes? Sino que usted pueda saber lo que Dios dice de usted. Escuche la voz de Dios. ¿Qué Dios dice de ti? Y que tú puedas cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios guarda silencio, es porque Él está obrando y no es tiempo de hablar, es tiempo de obrar. Cuando Dios guarda silencio y tú estás hablando y tú muchas veces lo que quieres es una palabra, Dios ya está obrando y no te has dado cuenta. Dios ya está haciendo algo y no te has dado cuenta. Dios ya está en el asunto. Dice Daniel, desde el primer día que dispusiste en tu corazón humillarte delante de Dios y entender que Él es Dios, yo fui enviado. Desde el primer momento que tú oraste. Y tú estás orando y llevas un día, una semana, un mes y dices, Señor, ¿por qué no me hablas? Porque no es tiempo de hablar. Es tiempo donde ya Dios está haciendo algo, ya Dios está obrando. Y muchas veces dices, estoy en prueba, pero me llegó esta bendición. Señor, ¿por qué no me hablas? Estoy en prueba, estoy en enfermedad, pero estas personas me vinieron a bendecir. Señor, estoy esperando que me hables. Estoy en prueba, estoy en dificultades. Y de muchos lugares llega la bendición de Dios y todavía no entiendes que Dios está obrando. Porque estás esperando que te llamen al frente y que te digan, ven, levanta tus manos. Así te dice el Señor, cuando Él no te está hablando a través de una palabra, sino a través de las obras de Él. Estás rodeado de sus bendiciones y todavía te estás preguntando, ¿dónde está Dios? No tiene nada que explicarte porque no lo vas a entender. Si Dios habla contigo, lo primero que vas a empezar es a pedirle a Él que te explique a ti por qué lo permitiste, por qué pasó, por qué tengo que pasar por esto, por qué y por qué y por qué. Y no tiene nada que explicarnos. Si dicen amén conmigo. La oración en silencio edifica, porque tiene toda la oportunidad de ser más libre que una oración oída por los demás. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 12 y 13 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Cuánto tiempo oraba Ana, iglesia? Largamente. ¿Sí dice amén conmigo? Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Dijo, híjole, la hermanita Ana vino borracho y al culto. La hermanita Ana vino tomada hoy. Y hoy que le tocaba cantar a la hermana Ana y se vino tomada. Hoy que le tocaba predicar a la hermana Ana y se vino tomada. Y dice la palabra que el sacerdote la veía a ella orar en el altar en silencio y solo se movían sus labios, no se oía palabra, porque hay oraciones que tú no puedes hacer públicas. Normalmente las oraciones de nuestros problemas en nuestra vida sexual no te vas a poner a gritarlas, no te vas a poner a decirlo. Cuando tú tienes en tu corazón odio hacia alguien, no lo vas a gritar. Cuando cometiste un pecado en secreto y nadie se ha enterado y tú te sientes mal y necesitas confesar ese pecado, no lo vas a venir a gritar. Por eso es que tenemos que aprender aún que la oración en silencio nos ayuda muchas veces a ser más libres. Puede entrar cada uno de nosotros al aposento de oración sucios, manchados de pecado, pero no salgamos de ahí iguales. Podemos entrar así, no se necesita estar limpio. Puedes entrar sucio, puedes entrar manchado, pero no salgas de ahí así. No salgas de la misma manera. Puedes venir cada domingo a la casa del Señor en pecado, pero no salgas de aquí de esa manera.
ora al Señor, ora a tu Padre, dile a tu Padre lo que hay en lo secreto, que no se lo vas a poder decir a nadie, díselo a Él y dile que te ayude y que te limpie de todo ello. La oración nos va a llevar a tener una experiencia con el Espíritu Santo, pero necesitamos hacer un aposento para que esa experiencia se vuelva una comunión constante y Él habite en algún área de nuestra vida.